Muy bien, sin más preámbulo, sí, pues no era miércoles, sí, pues, pero ya he dado la explicación, pues ya. Sigamos adelante. Muy bien, entonces el día de hoy toca paciente con síndrome de compartimiento abdominal en ventilación mecánica, ¿sí? Muy bien, ¿qué vamos a tener en consideración en habíamos dicho siempre los objetivos de la sesión de clase o sesión de interacción, como queramos llamarle? Aprender sobre el síndrome de compartimento abdominal en ventilación mecánica, ¿correcto? Siempre nuestro campo de acción es en ventilación mecánica, siempre, ¿correcto? Siempre va a ser ese nuestro campo de acción, ¿ya? El segundo punto que vamos a revisar es, ¿no es cierto?, cómo es la mecánica, ¿no es cierto?, ventilatoria en el paciente con síndrome de compartimento abdominal, que lo podemos ver, y cómo de alguna manera tenemos que explicarle eso al colega cirujano, porque no es lo mismo un paciente que está en ventilador mecánico bajo sedación, analgesia y relajación que uno que está en respiración espontánea. Y muchas veces tenemos una interpretación errada, y es lo que vamos a ver aquí, ¿sí? Y lo tercero, vamos a hacer una búsqueda de investigación, un análisis, ¿no es cierto?, de lo que existe en medicina basada en evidencia en relación a si existe síndrome de compartimento abdominal, ¿no es cierto?, en pacientes que ya tienen un laparostoma. Para entender qué cosa es un laparostoma, es cuando se obviamente abre el abdomen del paciente y se deja lo que se llama una parte de la bolsa de Bogotá abierto para liberar la presión. Así de simple. ¿Qué cosa debo saber yo como intensivista, como persona que ve paciente crítico, como profesional que me reportan un paciente con síndrome de compartimento abdominal en ventilación mecánica, ¿sí? Lo primero que tengo que tener en cuenta, y voy a ponerlo aquí en rojo, el síndrome de compartimento abdominal, es, primero, identificar los signos o los síntomas clínicos que me determinan que el paciente lamentablemente está yendo a lo que se llama una falla de órganos. Porque es justamente así como se manifiesta un síndrome de compartimento abdominal. Si no tiene falla de órganos, es simplemente una presión intraabdominal elevada. Primer concepto, ¿sí? Entonces, en la clínica, ¿no?, yo sospecho de síndrome de compartimento abdominal en cualquier paciente que pueda tener distensión abdominal, ¿no es cierto? Partimos del concepto paciente que viene por emergencia, paciente complicado en UCI, que tiene distensión abdominal, ¿no?, y que comienza, ¿no es cierto?, por la sospecha clínica, a medirse una presión intraabdominal elevada. Esa presión intraabdominal elevada, que es una de las primeras condiciones del síndrome de compartimento abdominal, estamos hablando que debería ser por encima de 20 milímetros de mercurio. ¿Cómo mido la presión intraabdominal? Bueno, hay dos formas. Díganmelo ustedes cómo lo midan. ¿Sí? En primer lugar, lo podemos medir a través, de manera artesanal, como decimos nosotros, con una simple sonda Foley, como usted medía o como medíamos antes la PVC, a través de dos sistemas de venoclisis en la sonda, con un Avocat, y mide, ¿correcto? Solo tiene que tener la acuciosidad de convertir los centímetros de agua en milímetros de mercurio. Esa es una forma. La otra forma es con una sonda, ¿no es cierto?, de 3 lúmenes y que mide de manera permanente, que es lo ideal, ¿sí? La cosa es que usted tiene que saber cuánto mide. Si tiene la sospecha, tiene que medirlo. Partiendo de mi piel elevada, yo tengo que buscar signos clínicos en el paciente que probablemente ya está entrado, si no ya está en ventilación mecánica, y tengo que buscar que los órganos comiencen a fracasar, que es lo que el cirujano te va a preguntar y lo que va a investigar. ¿Cuáles son los primeros órganos que caen, no? El primer órgano que cae, ¿sí?, es uno de los primeros órganos, el pulmón. Y el segundo que usted tiene que estar buscando es la parte renal o el riñón. Son dos los que principalmente se van a ver afectados, ¿sí? Pulmón y riñón.
La parte del riñón es bastante fácil, por decirlo de una manera, porque como me doy cuenta, el flujo urinario va a caer. El flujo urinario va a caer. Con sonda va a caer el flujo urinario. La cuestión es en la parte pulmonar. Ahí está la cuestión. ¿Cómo se manifiesta la falla de órganos del síndrome de compartimiento abdominal? Que ya tiene la presión intraabdominal por diferentes motivos, ¿ah? La causa puede ser un politrauma, la causa puede ser un absceso hepático complicado, o la causa puede ser un paciente que de pronto ha tenido una peritonitis, lo que fuera, ¿correcto? Entonces, esta parte pulmonar, ¿cómo la mido? Obviamente, lo primero que va a ocurrir es que va a necesitar un ventilador mecánico. Porque es muy difícil manejar un paciente con síndrome de compartimiento abdominal con ventilación espontánea. Y la razón fisiológica te la voy a dar en estos momentos. ¿Qué es lo que ocurre? Porque es que uno de los primeros manejos que tienes que hacer en un paciente que está con este síndrome de compartimiento abdominal suele ser el ventilador mecánico. Porque el paciente va a comenzar a hacer hipoxemia. ¿Sí? Entonces, si va a comenzar a hacer hipoxemia este paciente, en el contexto de componente pulmonar, ¿no es cierto? Yo tengo que vencer, tengo que pensar por qué tiene hipoxemia. Estos pacientes con síndrome de compartimiento abdominal, van a comenzar a hacer, en un primer lugar, van a hacer la insuficiencia tipo 2. ¿Por qué? Porque la presión intraabdominal se va a comenzar a elevar. Primer punto, al elevarse la presión intraabdominal, va a transmitir esa presión ¿a dónde? Lógicamente, hacia la caja torácica. Va a transmitir esa presión. Al transmitir esa presión a la caja torácica, por ende, va a comenzar a transmitir la presión a la presión plató. Pero doctora, la presión plató no era un indicador de distensión alveolar. Ya les he dicho N veces que la presión plató no solamente determina el componente alveolar, sino también la caja torácica, y que se ve elevada cuando hay pericarditis, transmisión de presiones por neumotoras o en este caso presión intraabdominal. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en mecánica, una de las primeras cosas que comienza a afectarse es eso, ¿no? Se comienzan a transmitir las presiones, pero de manera ineficiente, porque uno puede decir, pero más presión plató, entonces también tiene... definitivamente pues debe tener más oxígeno, pues si tiene más presión. Usted no nos ha dicho por la ecuación de movimiento que la presión plató, por ende, aumenta. A ver, espérate. Pero es que una cosa es la transmisión de presión y otra cosa es la efectividad de esa transmisión de presión. O sea, ¿por qué aumenta la presión? Porque estoy disminuyendo la capacidad ventilatoria. ¿Por qué estoy disminuyendo la capacidad ventilatoria? Porque hay una presión que me está limitando el movimiento natural del pulmón. Entonces, mi pulmón, de manera cualitativa, así, ahora voy a tener mi pulmón con una disminución de la amplexación. Pero eso es muy fácil entenderlo, porque claro, el paciente está distendido. El tema es que esta presión intraabdominal elevada, ¿no es cierto?, tiene que ser contrarrestada por algo. La primera respuesta natural es elevarse la presión plató. Y la segunda respuesta natural es que tengo que elevar la presión positiva al final de la expiración. Esa presión positiva al final de la expiración es la que me va a salvar, porque es la que tiene que titularse para contrarrestar la PIA. ¿Sí? Entonces, si yo esto lo pongo en un gráfico, no se ve muy bien la figura, lo voy a poner así. Si yo lo pongo en un gráfico de doble entrada, en el momento en que la PIA comienza, normalmente debe ser menos de 8, y la PIA comienza a elevarse progresivamente y sobrepasa el nivel de 20, ¿sí? Entonces, de la misma manera, yo tengo que entender que tengo que contrarrestar esa PIA con la programación de la presión positiva al final de la expiración. Al final de la expiración, yo también tengo que contrarrestar con la presión positiva al final de la expiración. Por lo tanto, y estoy dando por sentado que el paciente ya está intubado,
porque eso también hay que tener en cuenta. Estos pacientes, usualmente cuando llegan por emergencia o en la misma unidad de cuidados intensivos, ¿no es cierto? Llámese paciente con pancreatitis, clásico, que a veces comienzan con cánula de alto flujo. Ya, no voy a hablar más de eso, eso será motivo de otro TikTok. Cánula de alto flujo, ¿no? El paciente está con PAFI en 150, cánula de alto flujo. Bueno, sin comentarios. Tiene que verse la fisiopatología. Ese paciente necesita compensar esa presión, ¿no? El paciente va a hacer taquimia, va a hacer hipoxemia, comienza el problema ventilatorio y sigue con la parte oxigenatoria. Entonces usted tiene que compensar, ya hemos dicho, aumentando el PIB, que normalmente es 5, pero usted va a tener que ponerlo entre 8, 10 y hasta 12, porque esos pacientes no los va a poder pronar. ¿Qué los va a pronar? Pues si tienen el abdomen totalmente distendido. ¿Cómo los va a pronar? No puede, ¿correcto? Dice, puede ser que ya no se cierre el abdomen, quede... Así es. Pero como hemos comentado aquí al final, no, a la media parte de esta sesión, vamos a compartir información de que aún con la parostoma está medicina basada en evidencia, casos de síndrome de comportamiento abdominal que no se resuelven. Y eso es lo que tenemos que identificar. El paciente va a comenzar a hacer falla de órganos y va a comenzar con un problema, primero, ventilatorio. No va a poder tener un buen fuelle. Estos pacientes comienzan a tener CO2 límite, ¿no? Y es por la presión plato elevada, y usted va a tener que compensar esa PIA, que está relacionada con la presión positiva de expiración, con aumento de ese PIB. Muchas gracias por el envío de toda esa generosidad de regalitos. Entonces, si tenemos eso, ¿no? La siguiente complicación, cuando ya se da la parte de la insuficiencia tipo 2, viene la insuficiencia tipo 1, la hipoxemia. Entonces, estos pacientes comienzan a hacer PAFIs bajos, ya menos de 200. ¿Correcto? Entonces ya comenzamos a tener otro tipo de insuficiencia. Pero ahí no se queda la cosa. Ahí no se queda la cosa. Gracias por compartir el enlace. Sino que el tema perioperatorio, digamos que si el paciente pues lo han operado, pero todavía no lo han operado, todavía no llega. Los obesos también, si es un paciente obeso, ya usted lo puede catalogar de perioperatoria, pero eso, digamos, es el común denominador. Vamos a la parte crucial. ¿Qué pasa cuando comienza ya el síndrome de comportamiento abdominal a establecerse? Comienza a ver la translocación bacteriana y comienza a haber compresión de la vena cava, comienza a disminuir la precarga, pero además los líquidos, ¿no es cierto?, que tienen que movilizarse en el interior del cuerpo, comienzan a mal distribuirse y comienza a haber acumulación de líquido en diferentes espacios. Entonces disminuye la precarga, comienza a haber líquido en donde no debe haber, y entonces el paciente comienza con esa translocación bacteriana, además de, ¿no es cierto?, gracias, translocación bacteriana, comienza a ver el estado de shock distributivo, ¿sí? Comienza a ver el estado de shock distributivo. Y el shock distributivo, más la compresión de la vena cava, que se da cuando la presión abdominal está más de 20, más que usted le está poniendo ya el ventilador porque tiene que corregir el problema ventilatorio, le va a generar ¿qué? La falla renal. ¿Correcto? La falla renal. Entonces, ya una vez que ocasiona todo eso, viene, ¿no es cierto?, la insuficiencia renal aguda que tanto tememos en estos pacientes y se manifiesta con la oliguria. Ok, hasta ahí, doctora, pero no me está diciendo nada nuevo. Pues esto está en todos mis textos. Ahorita, por último, en la guía que usted mismo está recomendando, ya lo he buscado, ya, no se pase, pues, ya, tranquilo. ¿Qué es lo que no está en los libros? O que está rebuscado, o que está de una manera encriptada para los que no ven pacientes de esta naturaleza. Lo que no está, mejor dicho, es, voy a tener un cambio marcado, ¿sí?, en mis presiones, que me traducen una afectación severa del pulmón. Entonces, ¿qué voy a tener? Que este paciente, ¿no es cierto?, va a comenzar a tener una línea de base que va a partir de 10 para arriba. Va a requerir más PIB.
va a requerir más PIP, ¿sí? Este paciente va a requerir, inicialmente, puede ser que lo esté controlado con presión, inicialmente, ¿no? Y va a tener probablemente una presión total, digámoslo así, como está en el gráfico, de 25 a 30, cuando recién lo mete a máquina. No resuelven el problema, el paciente se va complicando. Entonces, en el siguiente escenario, usted ya va asustándose porque estando con FiO2 de 50, o sea, ya hemos dicho que eso no es adecuado, un FiO2 de 50. Estando con eso, ¿no? Usted ya va a tener la siguiente figura. Ya el paciente va a requerir mayor presión por ecuación de movimiento para poder mantener, ¿qué? Ya no solamente el volumen tidal, porque va a ver que el volumen tidal va a caer, ¿correcto? Para mantener la presión, para mantener la oxigenación. Entonces, va a tener acá 12 de PIB y va a tener en la presión pico ya no 25-30. Usted misma se va a dar cuenta que en el tiempo va a aumentar a una presión pico de 35 y hasta de 40 para siquiera alcanzar el volumen tidal que tenía acá. Acá, digamos, tenía un volumen tidal para el peso ideal, más o menos, ¿no? Vamos a ponerle de 8 mililitros por kilo, ¿no? Porque no es un síndrome de estrés, ojo. Y luego, acá va a tener hasta 7.5, uy, rápido se me acabó, hasta 7.5, ¿no? Acá tiene 8, acá tiene menos, con más presión. Entonces, cuando usted está viendo esto, ¿no? Va a haber un paso intermedio. Va a haber un paso intermedio que es lo que no te dicen los libros. ¿Cuál es ese paso intermedio? Para que usted logre esta estabilidad y aumenta la presión, ¿cómo es que se da cuenta? ¿Qué está pasando? Si el paciente está, acá lo estoy poniendo en modo control presión, ¿no? Para los que no se han dado cuenta, está en modo control presión, en donde la presión es constante, ¿no es cierto? Bueno, eso ya les he dicho, es mi tendencia usar control presión. Ya eso no, ya los que me conocen saben muy bien que a mí me gusta manejar el control presión. Eso no está en discusión, ¿correcto? Ya. Pero, ¿cómo me doy cuenta que ese paciente requiere más presión? Generalmente a los pacientes los colocan no en modo control presión. Generalmente a los pacientes los conectan en modo control volumen, ¿no? Entonces, en modo control volumen, probablemente usted va a tener una curva diferente, va a tener algo así, ¿no? Probablemente. Pero este paciente, en control volumen, estoy segura porque lo he visto, va a comenzar a hacer lo que ya hemos hecho en otras clases. ¿Qué es esto? Asincronía. ¿Qué es eso? Asincronía. Debería aumentar el volumen tidal, sí, pero no aumenta porque está hasta el perno el paciente, está con un compromiso muy marcado y necesita más presión. Entonces va a comenzar a hacer asincronía. Ya sea este tipo de esta doble figura que estamos viendo, o en control volumen va a comenzar a hacer esto. Ahí lo muestro más. Esto. Va a comenzar el PMUS. El PMUS de la ecuación de movimiento. Revisen, por favor, el TikTok de la ecuación de movimiento se va a presentar. Porque lógicamente el cuerpo trata de mejorar. Me falta el aire. No me lo está dando esta persona que está programando hasta el perno. Entonces alguien tiene que hacer algo. Yo tendré que hacer algo. La persona comienza a jalar. ¿Pero qué va a jalar si está con el abdomen hecho un bombo? Entonces comienza a ver la sincronía. ¿Y cómo se da cuenta entonces que tiene que hacer algo por esa sincronía? Porque está desaturando. Comienza a desaturar. Entonces ahí usted comienza a hacer algo. Que es comienza a sedar al paciente o aumentar la sedación, ¿no? Poner más analgesia con el fentanilo y el opioide, lo cual también complica más la situación. Y cuando la situación ya se vuelve insostenible, porque el paciente lo pasa presión, lo deja, no mejora, no tiene otra cosa que ponerle relajante, ¿correcto? Entonces, está descrito que para un síndrome convergente abdominal, si usted le pone relajante para siquiera conseguir un PAFI ya, pues por lo menos que llegue a 180, 200, el paciente está no mal, está súper mal, está a un nivel más que crítico. Entonces, ¿qué pasa cuando usted reporta al colega cirujano? El colega cirujano no se entrenó en paciente crítico a ese nivel. Probablemente lo puede estabilizar,
porque es competencia de residente y de cirugía rotar por la UCI y manejar al paciente en la fase inicial y rescatar la parte, obviamente, muy evidente. Pero usted es especialista o usted maneja al paciente en emergencia y ya le tiene sedación, midazolam, propofol o ambos, fentanilo, becurionio, asincronía, y el paciente sube la presión y el volumen baja y mide la presión, ¿no? Y con todo lo que hace, logra alcanzar una PIA, ya, para tranquilidad del cirujano y de usted también, de 15, 16. Ya. Con todo eso que usted hace, logra que su PIA, al final el resultado es que la PIA alcance un nivel de pronto 15, ya 18. O sea, menos de 20. Y entonces, para ese momento, que usted ya le puso el sedante, relajante, ¿no es cierto? Ya el paciente, que tenía los líquidos en otro lado, que ya la vena cava está ya pues totalmente pues ya aprisionada, ¿no? Está entrando en shock, ya entró en shock. Entonces usted ya le puso ¿qué? Su noradrena, pues. Ya le puso noradrena al paciente. Ya está con noradrena. Digamos, 10 cc por hora la concentración habitual. Y encima comienza a dejar de orinar. O disminuye, y para mala suerte el paciente hace 20 cc por hora. Entonces, vamos a la parte radical. Cuando usted reporta al paciente, o mejor dicho, si usted no reporta todos esos datos al colega cirujano, el colega cirujano va a venir. A ver, vamos, la hoja sábana. Presión, 120/60. Está bien la presión, perfecto. Oxigenación, saturación 96%. Excelente. A ver el AGA, PAFI, 210. Cañón. ¿Estoy dando? Sí, 20 cc por hora. Ah, bacán. No quirúrgico. Me llaman cuando la PIA esté por encima, de 20 y bueno, pues buena guardia, ¿no? Y se va. Eso ocurre cuando usted no reporta adecuadamente al paciente. Usted tiene que informarle que para haber llegado a esos 200 de PAFI, para haber logrado la estabilización hemodinámica al paciente y para que tenga 15-18 de PIA, usted lo ha tenido que relajar, sedar, corregir la sincronía, ¿no? Manejar la volemia, ponerle hasta albúmina, sí, albúmina. No me digan que la medicina basada en evidencia no está, porque sí está relacionada con presión oncótica y tienes que ponerle, porque si no se te va el agua a otros lados, ¿correcto? Ahí con los colegas de farmacia que no nos quieren dar albúmina por estado de shock, que les caiga el peso de la ley, en algún momento va a haber más evidencia al respecto. Porque como claro, no lo dan, entonces no lo podemos usar, ¿no? Hay que estar poniendo, hablemos las cosas claras, síndrome nefrótico, ya me amargué también ya. Bueno, dice, hay que decirle que está en su plan paciente. Bueno, es que la verdad es así. Si no reportamos eso, el colega no, y encima relajante. Y está descrito que relajante para un paciente con pancreatitis, síndrome de compartimiento, con síndrome de compartimiento general, es un paciente súper grave. Y que eso es una medida extrema. O sea, yo no debería llegar a eso. El paciente ya debería estar operado. Ya debería estar con la parostoma. Entonces, esos detalles son los que tienen que explicarse. Porque la falla va a continuar si usted no libera ese abdomen. Y pasan las horas y se sigue necrosando. Y de lo que es una falla, de lo que es una injuria pasa a falla, insuficiencia y ya está. Repasando el concepto, ¿sí? Tenemos aquí. En primer lugar, tengo que reconocer el síndrome de compartimiento abdominal, ¿no? Todo paciente que puede tener una patología abdominal, sea trauma abdominal, sea pancreatitis, sea un posoperado también, y puede haber síndrome de compartimiento abdominal por ilio. También hay que saber reconocer cuando el ilio no es una patología ya normal posoperatoria, ¿no? Y tengo, o comienzo a tener esa sospecha clínica. Oye, ¿qué pasa con el abdomen? ¿Está distendido? ¿Qué pasa con este paciente? Y comienza a ver los problemas respiratorios. Comienza a ver el problema urinario, la vena cava y sigue con el estado de shock. Y de ahí yo me agarro del problema que puede colindar con la vida del paciente, que es la insuficiencia respiratoria. Y la insuficiencia respiratoria la tengo que manejar. Entonces comienzo cambiando de modo, aumentando presiones, colocando el pie adecuado para contrarrestar la pía.
sedando, relajando al paciente para lograr que la pía se controle y no se siga complicando el paciente. Pero esa no es la solución final. La solución final es el laparostoma. ¿Correcto? Muy bien, entonces dicho esto, creo que queda claro el tema que para manejar síndrome comprimido abdominal no es solo manejar la parte aguda y va el paciente hasta diálisis. Hasta diálisis va el paciente y a veces no llega a operarse, sino hasta después. Todo lo hemos visto, ¿no? Y también hemos visto la maravilla de que cuando va a sala y viene con laparostoma, el paciente se le quitó el shock, comienza a orinar, el PAFI con unos PAFIs enormes, hilio para el perfecto, así es. El hilio también es otro generador, sobre todo en neurocríticos. Se ve mucho el hilio y que genera este tipo de complicaciones. Algunos llegan al síndrome de compartimiento abdominal, pero otros, ¿qué me complica? De hecho, insuficiencia respiratoria. Entonces, la patología abdominal genera insuficiencia respiratoria, no solo la tipo 3, porque estoy cansada de escuchar tipo 3 perioperatoria, no pues, o sea, a ver, pensemos pues, ¿no? Se complica la parte ventilatoria, se complica la parte oxigenatoria, solo por hilio, solo por hilio. Y no puede ser que me digan a veces cuando yo paso a visitar, ha hecho el paciente está con insuficiencia respiratoria, con la cosa, tiene unas atelectasias basales. Y todavía no hacen tomografía, ¿no? Ya. ¿Cómo pues unas simples, minúsculas, ridículas, escuálidas, porque ya no sé qué decir, líneas de atelectasia me van a generar hipoxemia? No, pues, si no me muestran pues la tomografía, porque también tiene una pequeña efusión pleural. No, el paciente lo que está haciendo es una insuficiencia hipoxémica, ventilatoria, y encima está con shock, que también es la tipo 4, ¿no es cierto? Entonces, por todo eso el paciente tiene una gran insuficiencia respiratoria. Y tengo que corregir la causa de fondo, que desde luego no solamente es aumentar el PIB y sedarlo, sino es corregir el abdomen, ¿no? En el caso de hilio, posoperatorio, hemos manejado que el paciente tiene que defecar, sonda arriba, sonda abajo. Una de las cosas que también solemos utilizar es neostigmina. Neostigmina también hay una cantidad que se tiene que utilizar. Los colegas anestesiólogos nos paran prestando las ampollas. Y con eso, digamos que hemos resuelto en algunos casos extremos, ¿sí? Hay un tiempo, pues 5 a 7 días está escrito, pero más de 7 días ya no, pues no, o sea, más, eso no es lo normal. Claro, la capacidad relacional funcional es también en fisiología dentro de la suma de volúmenes, ¿no? La que se afecta en estos casos, ¿no? Fisiológicamente sí. En la parte como la mido y cómo se expresa son con las insuficiencias que estoy comunicando, ¿no? Entonces, no solamente pensemos que es la atelectasia la causante de tener un PAFI pues menos de 100 a veces, pues, no se pasen, pues, ¿no? Entonces eso tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Y justamente para corregir lo que nos está diciendo nuestro amigo David de capacidad respiratoria funcional, es que tengo que programar adecuadamente el PIB y adecuadamente presiones. Y lamentablemente tiene que aumentar esas presiones. Tiene que aumentar esas presiones porque de lo contrario, si usted no lo hace, no hay forma de contrarrestar la presión interabdominal y el paciente se le va. El caso que presenté en el TikTok es un caso que vi el día martes en la noche en mi guardia, en donde la paciente estaba saturando ya 87%. Por cierto, para que un paciente crítico, anoten esto, guárdenlo, ténganlo siempre en mente, para que un paciente crítico desature en ventilador es porque está súper mal, ¿correcto? O sea, ese paciente, si usted no hace algo, ya no hay forma, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos hablando de hipoxemia refractaria en el ventilador mecánico? Si yo esto lo pongo en un gráfico de saturación con PO2, ¿no es cierto? Y está con 87, eso está relacionado con un PO2 que está justamente en la caída de la pendiente, por debajo de 47. Entonces, ahí sí es grave. Eso sí puede generar hasta isquemia cerebral. También puede generar isquemia, obviamente. Entonces, mucho cuidado, ¿no? Con estos pacientes que están teniendo esta hipoxemia grave en la patología abdominal, en donde usted tiene que verificar la programación del PIB, la programación de la presión plató, y estar atento, ¿no es cierto?, a que
este paciente no solamente va a tener que verificar la programación, sino va de la mano con la sedación, analgesia y también el uso de relajantes. Es importante porque si usted no tiene eso en mente, lamentablemente el paciente se le va. Y ahí es donde, cuando tiene el paciente 87%, ahí probablemente usted va a salir del rango de protectividad. ¿A qué voy? Se dice que los pacientes que se benefician de volúmenes tidales bajos son aquellos que tienen compliance baja, que tienen una plató muy elevada y que tienen evidentemente un síndrome de estrés, ¿no? Sea primario, sea secundario, ¿no? Entonces ellos son grave, ¿no? Son los que se benefician más de volúmenes tidales bajos, que generalmente estamos hablando bajos, de acuerdo a la guía de síndrome de estrés 2017, que ya ha sido actualizada, por cierto, va de 4 a 8. 8, ¿correcto? Pero en algunos casos el paciente pues con 8 no responde. O sea, tú programas 8 pero en realidad no se efectiviza en el paciente. Inclusive en algunos casos hay espacio muerto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Tener cuidado. La hipovolemia puede ser una causa de espacio muerto que le está generando este problema, porque usted nota que aumentan los volúmenes y no aumenta la saturación. Entonces, corrija primero el espacio muerto, corrija su volemia. Si es necesario, ponga albúmina porque no se vaya el líquido a otro lado, ¿no? Porque están los capilares mal. Y verifique, las presiones van a tener que aumentar necesariamente. Y usted se va a dar cuenta, porque en el ejemplo que les he mostrado, la única forma, no lo puedo pronar. Entonces, la única forma de poder mejorar la oxigenación es mejorando con presiones. No te queda otra. Entonces lo sedas para anular el PEMUS y le ponen la presión. Y este paciente, que los he mostrado ahí, para poder tener y llegar a saturación por encima de 93 y que salga de riesgo, se le tuvo que aumentar la presión total del sistema hasta 49-50 y la presión plató sobrepasó los 35-38 de nivel para poder tener un volumen tidal que para ese paciente ya colindaba un poco más de 8.5. Entonces eso es parte del manejo transitorio, por cierto, porque el manejo definitivo, ¿cuál es? Que solucionen el problema abdominal. El problema abdominal tiene que ser solucionado porque si no, de nada sirve todo el manejo lindo, hermoso, precioso que hacen en las unidades de cuidados intensivos, ¿sí? Y también, obviamente, en las unidades de emergencia cuando el paciente no pasa, porque tenemos sobredemanda, ¿no? No porque no haya camas, o sea, nunca hay camas. Por si acaso, no, es así, es que estamos en déficit de cama, ¿qué podemos hacer? Hay listas de espera, Entonces, igual tenemos que manejar ese paciente donde esté, en la emergencia, en sala de recuperación, en cuidados intensivos, en cirugía, donde Michi esté el paciente, usted tiene que ir manejando. Entonces tiene que tener en cuenta esas consideraciones.